Auspicia Galicia Eminent. Porque tú tienes esa cara. El señor Guillermo Willy Coan. Habla, Willy, habla. Que no me busquen que yo nunca quiero volver. Todo un idiota va a dejar. Habla, Willy. Estamos escuchándote con mucha atención, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Ensayo. Exactamente. Sí, no me Te digas. doy el la. Te doy Tenés el la, razón. Marcelo. Exactamente, te doy el la para que vayas afinando, sí señor. Bueno, obviamente, Marcelo, los mercados y el mundo económico está, desde luego, esperando contar los votos el domingo y empezar a, bueno, evidentemente completar la definición electoral, pero los precios que estamos viendo tanto en el mercado de cambios como en el mercado de bonos y de acciones, muestran claramente que los mercados, como bien explicaba hoy Pablito Güende temprano, y bueno, están anticipando que algo va a pasar eventualmente a partir de la próxima semana, porque bueno, ayer el gobierno tuvo que salir a vender más de 300 millones de dólares, están prácticamente poniéndose sobre la mesa entre 200 y yo diría un promedio ya de 200 millones de dólares por día, además de lo que se necesita para pagar los bonos, porque en ese sentido está muy claro que el gobierno anunció que va a terminar el mandato, gane o pierda Macri la reelección, pagando obviamente los vencimientos de bonos. Hay cupones de bonos importantes que vencen en noviembre, mucha gente se está preguntando eventualmente qué puede pasar con ello, particularmente el Bonar 24 vence en noviembre, y bueno, en principio lo anunció el gobierno, lo anunció el Banco Central, los dólares están para pagar, pero es verdad que no hay dólares para todos y por lo tanto, bueno, allí es donde aparecen algunos precios, algunos movimientos que ayer fueron bastante evidentes. El dólar mayorista terminó a 58,65, pero en los mercados de futuros, hoy lo explica muy bien mi querido amigo del alma Alejandro Cole, en la nota de ámbito financiero, porque efectivamente los precios de los mercados de futuros están empezando a anticipar eventualmente la posibilidad de un desdoblamiento cambiario, si se quiere, más formal. Fíjate vos que para fin de noviembre se estaba operando casi a 68 pesos contra un dólar mayorista ayer en el contado, en el día, de 58,65, es decir, que es una tasa de interés que prácticamente duplica la tasa de interés que se paga por las LELIQ, con lo cual evidentemente hay quienes suponen que, dado que no se van a poder seguir perdiendo reservas y que tampoco se puede prohibir la circulación de dólares, y bueno, tal vez el gobierno tiene que optar por lo que para mí era la más lógica de entrada, pero bueno, no se hizo, que es directamente desdoblar el mercado, que haya un dólar comercial para garantizar estabilidad de precios esenciales, y después el que tiene que pagar una tarjeta de crédito, el que tiene que comprar un pasaje o el que eventualmente necesita comprar dólares, no hay ningún cepo, no hay ninguna restricción, pero bueno, lógicamente los tiene que pagar al precio libre. Y al no existir ese desdoblamiento, lo que ocurre es que los precios terminan exagerándose. Ayer se operó casi a 79, casi llegó a 80 pesos en un momento dado el contado con liquidación, porque claro, no hay oferta. Nadie va a vender dólares en el mercado oficial a 58 pesos, obvio, claro. Si para ir a recuperarlos hay que pagar arriba de 70. Ayer el dólar bolsa estaba a 75 pesos, el blue a 67, con lo cual hay mucha percepción de que efectivamente puede haber alguna solución de esa naturaleza, si no la semana que viene, eventualmente en el periodo que hay entre la primera vuelta, eventualmente la segunda, si hubiera segunda vuelta, y el final de este mandato del presidente Macri. Ahora, Marcelo, me parece que acá hay un dato nuevo que también se agregó, porque ahora no solamente están las dificultades económicas y las dificultades objetivas de un banco central que tiene dólares, pero tiene 3 que le demandan. Hay que pagar los vencimientos de bonos, claro. Hay que darle los dólares a los que quieren comprar dólares a precio subsidiado, porque prácticamente comprar dólares hoy a 60, 61 pesos es comprar dólares a precio subsidiado. Exacto. Y también hay que tener los dólares para los que quieren retirar los dólares de los bancos. Los retiros de depósitos, te diría que no se aceleraron gravemente, pero todos los días se van entre 50, más o menos 40, 50 millones de dólares, y hay que estar ahí
obviamente con los retiros, porque los dólares son de la gente. Entonces acá se agregó algo más, Marcelo, que es el clima político y, bueno, la perspectiva de desorden en la calle. Y acá me parece que esto es importante empezar a ver particularmente a la oposición política al presidente Macri, porque, digamos, da la sensación que los sectores de izquierda que están acompañando la candidatura de Alberto Fernández, que están más identificados con el kirchnerismo, y bueno, casi están celebrando los disturbios y la violencia que estamos viendo en Chile, lo que se está viendo en Bolivia. Uno se pregunta, ¿los están celebrando estos disturbios? ¿Los están alentando? Mirá. ¿Qué va a pasar eventualmente si los violentos, porque en la Argentina hay muchos violentos, hay organizaciones violentas, todos las conocemos, hemos visto, eso eventualmente puede ser un factor que aumente la desestabilización en el periodo, insisto, entre la primera vuelta y el 10 de diciembre. Y eso, por supuesto, también está incorporado en los precios de los bonos, en los precios de las acciones y en la presión que hay sobre el tipo de cambio. Así que a mí me parece, Marcelo, que a esta altura del partido, bueno, sería muy importante que la dirigencia política se exprese claramente en contra de la violencia y no que la esté justificando, porque este es un elemento importante, como también es muy importante, y eso los mercados lo van a estar viendo, cuál va a ser la reacción de los dirigentes políticos, tanto de la oposición y también del oficialismo, en función de los resultados electorales del domingo. Vamos a tener, digamos, una dirigencia política civilizada que va a aceptar el resultado de las elecciones. Los que ganen, si eventualmente hay un ganador, van a ser buenos ganadores. Si eventualmente hay un perdedor, va a haber buenos perdedores. Bueno, ojalá que todos se comporten, como decíamos, como ayer se comportó la hinchada de Boca. Es decir, eso es un dato muy importante, ver cuáles son las reacciones el domingo a la noche, porque eso va a permitir también, Marcelo, bueno, abrir algún tipo de expectativa sobre cómo van a ser las relaciones entre eventualmente los que ganen y eventualmente los que pierden en la transición política, ¿no? Así que me parece que ese es un dato que también se agrega, porque la cuestión económica más o menos ya la conocemos, ya sabemos que hay un problema de reservas, sabemos que hay un problema de demanda de dólares insatisfechas, sabemos que hay un problema de pesos, que no se sabe ni siquiera cómo se va a pagar la deuda en pesos, pero se agrega este dato de la violencia política y del desorden en la calle, que por supuesto le va a agregar más incertidumbre y más sufrimiento, naturalmente. A ver, ayer el kirchnerismo y el peronismo planteaban la hipótesis, la noción de lo que pasa en Chile es el resultado de políticas que aplicó Piñera que son iguales a las de Macri, claro, como si Macri fuese además responsable de lo que ocurrió en Chile. Y desde el oficialismo se planteaba que acá hay una suerte de complot instigado por el presidente Maduro. Claro. Pero lo curioso del caso es que Maduro se hizo cargo de esa imputación solo. Por ahí se metió en la foto, por ahí se coló en la discusión, nadie lo puede saber esto. Pero él ayer planteó, el plan va como lo hicimos en el Foro de San Pablo, como haciéndose cargo de que efectivamente está ocurriendo, es una cosa impulsada por él. Vaya uno a saber, vamos a hablar del tema con Rosendo Fraga en un rato para tratar de dilucidar por qué razón Nicolás Maduro se metió en esta foto, él sin que nadie se lo pregunte, ¿no? Sin duda. Si es que está chapeando, digamos, con los disturbios, o si efectivamente él es el autor intelectual. Yo no lo puedo saber. Dadas las dificultades económicas que hay, el clima político, el clima en la calle y las señales de civilización política que haya el próximo domingo, me parece, Marcelo, que también son decisivas para la cuestión económica. Sobre ese punto que está mencionando hay un segundo debate muy importante, que es quién va a ser el responsable en el caso de que ocurra un patinazo financiero, que es lo que venimos conversando esta mañana, ¿no? Claro, bueno, y en todo caso, con independencia de quién sea el responsable, cómo se puede evitar eso, ¿no? Porque los preparativos de ayer sugieren que eso puede ocurrir, ¿no? Así es, y bueno, y además está la percepción de que muchos creen que eventualmente a un nuevo gobierno, si Macri no lograra la reelección, y bueno, a un nuevo gobierno le convendría eventualmente que los problemas los termine asumiendo Macri en el final de su mandato. Entonces las presiones
Bueno, todo eso es lo que explica, insisto, como lo decíamos desde Nueva York hace pocas horas, y bueno, todo esto es lo que explica el riesgo país en 2.100 puntos, claro. el dólar entre 70 y 80 en los mercados libres, y por supuesto la economía paralizada hasta que se defina la situación política. Gracias, Willy. Auspició Galicia Eminente.